Revelados, 6 relatos escalofriante de guardabosques en lo oculto y siniestro de la naturaleza. Javier miraba el bosque desde su pequeña cabaña. La luna llena iluminaba cada rincón, pero en lugar de paz, le llenaba de ansiedad. Las historias pasadas, susurradas entre los aldeanos, volvían a atormentarlo. Un ser maligno se esconde entre las sombras, decían, se alimenta del miedo. Él había crecido en ese pueblo, conocía cada planta y cada crujido de las ramas. Pero ahora las noches eran un campo de batalla. El silencio se convertía en un grito ensordecedor. Cada vez que escuchaba un susurro en el viento, el sudor empezaba a brotar en su frente. Algo en el aire era diferente. La atmósfera estaba cargada de un terror palpable. Todo comenzó cuando empezaron a desaparecer personas. 1, 2, 3. La lista crecía, y cada desaparición hacía eco en el corazón de Javier. Las miradas temerosas de sus vecinos le mantenían despierto, y cada crujido que resonaba en la oscuridad le llenaba de temor. Una tarde, mientras patrullaba, encontró una cabaña olvidada. Las maderas estaban podridas y las ventanas cubiertas de tristeza. Al entrar, un escalofrío recorrió su espalda. En una esquina, un viejo diario, desgastado y polvoriento, le habló de cultos y rituales bajo la luna. Se detuvo, leyó sobre un ente que se alimentaba del miedo de sus víctimas. Javier rió nerviosamente, intentando despejar las historias con un toque de escepticismo, pero en su interior la inquietud crecía. «Cuidado, don Javier», le advirtió la anciana vecina. Sus ojos reflejaban lo que su corazón sabía. El bosque no es lo que parece. Los murmullos entre los aldeanos hablaban de un ser que había tomado forma entre ellos. Mientras tanto, Javier se fijó en el anciano del pueblo, siempre respetado, comportándose de manera extraña. Su sonrisa ya no era genuina, su mirada tenía un velo de oscuridad. ¿Qué secreto ocultaba? La noche llegó, y el bosque se convirtió en un laberinto espeso. Un sonido rompió la calma, un crujido en las ramas. La ansiedad se acumuló en su pecho mientras avanzaba con paso lento. De repente, una sombra se movió con sigilo, y su corazón se detuvo. Y allí estaba su pequeño hijo, perdido en la oscuridad. Javier sintió que el aire lo aplastaba, tenía que sacar a su hijo de allí. Pero antes de que pudiese moverse, una figura emergió, una silueta borrosa entre los árboles, con ojos que parecían conocer cada secreto del bosque. Un terror indescriptible lo paralizó. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El susurro apareció de nuevo, envolvente, helado. No hay salida, Javier. Ellos son parte de nosotros ahora. Era una voz familiar, un eco del pasado que le caló hasta los huesos. Con el sudor frío recorriendo su espalda, Javier se dio cuenta de que la batalla por salvar a su familia no solo era externa, sino también interna. ¿Estaba su hijo en peligro por el bosque o por lo que había en el corazón del pueblo? La verdad incomprensible le acechaba a cada paso. Con una sombra detrás y la vida de su hijo en juego, Javier se lanzó a la oscuridad. Podría desentrañar el misterio de su comunidad antes de que fuera demasiado tarde. La figura se acercó, cada paso resonando como un tambor en el pecho de Javier. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho.
La sombra se delineaba en la penumbra, su forma era apenas perceptible, pero el terror que emanaba era abrumador. El rostro oculto tras un velo de oscuridad se movía lentamente como si disfrutara del tiempo, como si quisiera que Javier saboreara su angustia. «Papá». La voz de su hijo, suave y temblorosa, rompió el silencio. Javier se giró en un instante, buscando a su pequeño. Allí estaba, apenas a unos pasos, pero su mirada perdida, como si no estuviera presente. No había rastro de alegría en sus ojos, solo un profundo vacío. «¡Hijo, ven aquí!». Javier extendió su mano, sintiendo el frío de la noche traspasar su piel. Pero el niño no se movía. La figura se acercaba cada vez más. Sus ojos centelleaban como dos estrellas en un cielo tormentoso, y el aire se volvió pesado. La voz, ahora más clara, continuaba susurrando: «¡No hay salida!». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Javier, y supo que aquellas palabras no eran solo un eco amenazante, eran un anuncio de que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, el pequeño vino a sus sentidos. «¡Papá, no!», gritó. Javier sintió una oleada de desesperación al ver cómo su hijo retrocedía lentamente. La sombra detrás de él lo atraía como un imán. Instintivamente, avanzó para protegerlo, sintiendo que una fuerza oscura trataba de separarlos. Entonces, las ramas comenzaron a crujir a su alrededor, como si el bosque mismo estuviera protestando ante su atrevimiento. «La luna está en su apogeo, no podemos quedarnos aquí», gritó Javier, intentando desviar la atención de la entidad. Pero cada palabra que pronunciaba parecía alimentar a la sombra. «Eres parte de nosotros», resonó en sus oídos, dejándole una sensación de pérdida inminente. Lo que había sido un instante parecía estirarse en una tortura. El aire se volvió denso. La tierra vibraba bajo sus pies. Javier comenzó a retroceder, pero un impulso poderoso lo mantenía pegado al suelo. A su alrededor, el bosque estaba vivo. Susurros flotaban en el aire como un cántico de sirenas que llamaban a la perdición, evocando los miedos más profundos de Javier, recordándole cada desaparición. «¡No, hijo! ¡Agárrate de mí!». La voz de Javier estalló en la oscuridad, llena de furia y desesperanza. La figura se detuvo, observando al padre con curiosidad casi burlona. «¿A dónde vas, Javier? El bosque conoce tu esencia y tu miedo». Entonces la sombra se desvaneció, y con ella la presencia opresiva que había sentido durante tanto tiempo. Por un momento, el silencio reinó. El pánico dio paso a una breve calma. Javier se acercó a su hijo. Sus manos temblaban mientras lo abrazaba. «Estamos juntos, ¿verdad?». Pero el pequeño no respondió. Sus ojos permanecían en blanco, como si no pudieran volver a ver la luz. Javier sintió un escalofrío recorrerle. «No, no puede ser». El horror lo invadió y se dio cuenta de que el peligro no había hecho más que comenzar. Era hora de despertar, de tomar acción. Pero, ¿cómo podía enfrentar aquello que se había ocultado entre sus vecinos? Mientras trataba de decidir, una risa helada surgió entre los árboles, resonando en el aire como un canto de sirena, tentándolo a rendirse y dejarse llevar. Con cada risa, las sombras se acercaban, moviéndose como serpientes en la oscuridad, dispuestas a devorar lo que quedaba de su humanidad. Con el corazón a 1000 por hora, Javier miró hacia el bosque. Tenía que encontrar respuestas, adentrarse más en el misterio que aprisionaba su hogar. Pero la pregunta que le quemaba era: ¿podría hacerlo antes de perder a su hijo para siempre? Sin más tiempo que perder, se lanzó hacia la espesura del bosque, donde los ecos del pasado lo esperaban. En medio de la niebla, un susurro desgarrador se dejó escuchar. «Bienvenido al sacrificio, Javier. Es hora de que te unas a nosotros». Las sombras del bosque parecían moverse con vida propia.
Javier se adentró en la espesura, donde la vegetación se hacía más densa, y los susurros se convertían en gritos en su cabeza. Cada paso que daba era un eco de su temor, y las ramas rozaban su piel como garras heladas. Su mente luchaba entre buscar a su hijo y el instinto primario de huir de esa oscuridad que lo devoraba. «¡Eduardo!», gritó, su voz resonando en la penumbra, pero solo obtuvo como respuesta el murmullo sordo del viento. Aquello lo llenó de un pánico aún mayor. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Qué había sucedido realmente con él? Los recuerdos de su risa alegre se mezclaban con la visión de esos ojos vacíos, y una ola de desesperación lo invadió. Mientras avanzaba, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, sus ramas enredándose como brazos que intentaban atraparlo. Un estremecimiento lo hizo detenerse. ¿Qué era ese sonido? Un murmullo lejano, un lamento que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Javier se acercó, obligándose a seguir el origen de aquel lamento desgarrador. El suelo temblaba bajo sus pies. Las raíces se elevaban como serpientes, mientras la niebla se espesaba. En el fondo vislumbró una tenue luz, una mancha de claridad que le llamaba, pero la sensación de que algo lo vigilaba le hacía imposible avanzar. Su corazón latía desbocado. Una imagen se formó en su mente, la imagen de su hijo atrapado, llevándose toda esperanza consigo. «¡Eduardo!», volvió a gritar, la voz repleta de angustia, pero el lamento se intensificó a su alrededor, como si una multitud invisible llorara su dolor. La luz se hacía más brillante, pero más temible también. ¿Qué había en esa claridad que lo atraía? De pronto, un grito desgarrador surgió del fondo de la oscuridad. «¡Papá, ayúdame!». Su mente se nubló por un instante. Era la voz de Eduardo. Sin pensar, Javier corrió hacia la luz, atravesando la neblina pesada que parecía intentar detenerlo. Cuando llegó a la fuente, sus ojos se agrandaron de horror. Allí, en el centro de un claro iluminado por la luna, había una larga mesa de piedra cubierta de extrañas inscripciones y lo que parecía ser sangre seca. A su alrededor, sombras se movían como espectros furiosos, sus ojos centelleantes brillaban con avidez. Y en el centro de la mesa, atado y temblando, estaba su hijo, Eduardo. «¡Papá!», gritó el niño, lágrimas de miedo resbalando por su rostro mientras las sombras danzaban alrededor de él. Javier sintió un golpe físico en su pecho. La desesperación se transformó en furia. «¡No te atrevas a tocarlo!», rugió, levantando los puños hacia las sombras que se acercaban. Pero el suelo comenzó a abrirse bajo sus pies, una grieta oscura y profunda que parecía devorar el mundo. Las sombras se rieron, un sonido cruel y burlón. «No puedes salvarlo, ya es parte de nosotros», susurraron. Javier sintió que la locura lo invadía. Tenía que actuar. Tenía que recuperar a su hijo antes que fuera demasiado tarde. En ese momento, su mente hizo clic. Recordó las historias locales sobre los rituales antiguos, sobre la luna llena en el bosque, sobre sangre y sacrificios. Se giró hacia la mesa, enfrentando la horrenda visión. «¿Qué debo hacer?», gritó, esperando que algo o alguien respondiera. El aire se volvió electrificado. Algo en la atmósfera parecía cambiar. En el fondo, una sombra más alta y poderosa surgió, resonando en los ecos del sacrificio. «¿Estás dispuesto a pagar el precio, Javier?», resonó la voz. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por él?». Javier sintió que el suelo bajo él se sacudía. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que el tiempo se acababa. «¡Sí!», gritó. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Las sombras comenzaron a retorcerse y el claro tembló. El aire se volvió cada vez más pesado. Las palabras de la entidad resonaron en su mente. «La oscuridad siempre busca un lugar al que pertenecer. Tu hijo ya ha hecho su elección». Con el corazón en un puño, Javier comprendió que todo se estaba complicando.
Las sombras se acercaban, y la figura de su hijo, atrapada entre el miedo y la sombra, lo desbordaba. ¿Qué camino elegiría? Justo antes de que pudiera pensar, una mano fría le agarró del brazo. La figura detrás de él se deslizó hacia la luz y lo atrajo hacia el sacrificio. El bosque gritó y la luna brilló intensamente, mientras Javier se preparaba para enfrentar el abismo. La pregunta se agolpaba en su mente. Había llegado el momento de elegir su propia oscuridad para salvar a su hijo. El suelo comenzó a vibrar de nuevo, y las sombras a su alrededor comenzaron a reír con una risa curiosamente triunfal. «Bienvenido al verdadero sacrificio, Javier», resonó. Las ramas crujieron, una voz familiar susurró al oído. «Tu vida es el precio. ¿Lo aceptarás?» En ese instante todo se desvaneció, y la elección estaba a punto de ser revelada. La luz brillante que había guiado a Javier se apagó de repente, sumiendo todo en una oscuridad espesa. El frío se intensificó, y un vacío lo envolvió por completo, robándole el aliento. Fue como si el bosque exhalara una risa burlona por su desesperación. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero había sentido tan vívidamente el terror en la voz de su hijo que no podía dar marcha atrás. «¡Eduardo!», gritó, más angustiado que nunca. La respuesta llegó como un eco distorsionado, un sonido de lamentos y risas que se mezclaron, formando una sinfonía escalofriante. De pronto, el suelo crujió aún más, y una sombra emergió del fondo del abismo, oscilando como si navegara entre dimensiones. Era más grande que cualquier sombra que hubiera visto, con una forma vagamente humana, pero distorsionada, como si a su alrededor giraran fragmentos de otras sombras. «Ese no es tu hijo», musitó la sombra, su voz resonando como un trueno apagado. «Nunca lo fue». Javier sintió que el terror le aferraba la garganta. «¿Qué has hecho con él?», exigió, la rabia intentando tomar control de su miedo. La sombra estiró una mano alargada y esquelética hacia la mesa de piedra. Javier miró hacia Eduardo, quien parecía más pálido, más pequeño, como si la magia oscura que lo rodeaba lo estuviera consumiendo. «¡Papá, sácame de aquí!», suplicó el niño, y Javier vio angustia en esos ojos que antes eran su alegría. Pero las sombras que danzaban alrededor de Eduardo comenzaron a susurrar, sus voces llenas de promesas y amenazas. «La sangre llama a la sangre, Javier. Solo necesitas entregarte. Entonces será libre». «Nunca, no me lo llevaré», respondió Javier, aferrándose a la desesperación como a un salvavidas. «Lo salvaré». Con cada palabra, una chispa de determinación crecía dentro de él, pero a medida que resistía la tentación de caer en la oscuridad que lo rodeaba, la sombra superior se movió más cerca, su rostro revelando una sonrisa cruel. «¿De verdad crees que tienes poder aquí? Cada elección que haces nos acerca más a la conclusión». La mesa de piedra brilló nuevamente, incitando a Javier a recordar los rituales que había oído de niño, las advertencias, la sangre, un sacrificio. La idea lo aterró. «¡Eduardo!». Javi se giró hacia su hijo, el dolor latente en su pecho. «¿Qué elegiste, hijo?». Pero Eduardo miraba con miedo y confusión, atrapado en un mundo donde las sombras eran reales y opresivas. «¡Papá, ayúdame, por favor!». Sus palabras golpearon como un martillo en el corazón de Javier, un eco de impotencia frente a la fuerza que los rodeaba. Las sombras empezaron a cerrar el círculo a su alrededor, consumiendo la luz y el aire a cada respiración. Javier sintió su fuerza disminuir y en un luctuoso susurro dijo: «Si te rindo mi vida, ¿salvarás a Eduardo?». Esa pregunta flotó en el aire, y la sombra satisfecha respondió: «Tú lo has dicho, la vida por vida, del padre al hijo». Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Un pacto terrible estaba siendo sellado. Javier sintió cómo el bosque vibraba, cómo la luna observaba desde arriba, la balanza de vida y muerte en perfecta sintonía.
¡Eduardo!, gritó, y entonces la sombra se abalanzó sobre él, atrapándolo con un remolino de oscuridad. El bosque rugió, y la luna titiló como si cayera en un abismo. ¿Qué sucederá ahora?, resonó la voz de la sombra, mientras Javier sentía su fuerza escapándose. Cuando el silencio finalmente llegó, la mesa de piedra resplandecía en la oscuridad, y Eduardo, aún entre las sombras, miraba a su padre con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería suficiente el sacrificio de Javier? La respuesta acechaba en la oscuridad, y la tensión en el aire crecía, presagiando que la verdadera elección apenas comenzaba. Con un último resplandor de luz, algo comenzó a moverse en la distancia, y Javier sintió un escalofrío detrás de él. Una presencia aún más antigua y siniestra. El sacrificio no ha terminado, Javier. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la neblina y el verdadero horror comenzó. ¿Podría Javier sobrevivir a lo que se avecinaba? La bruma se espesó, envolviendo a Javier en un frío que se sentía como garras heladas. La figura que emergía de la neblina era más que una sombra. Se movía con una gracia perturbadora y estaba vestida de un ropaje oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Los ojos, dos pozos sin fondo, absorbían toda esperanza. «Has venido a jugar, Javier», dijo la figura, su voz suave como el susurro del viento, pero cargada de una malicia antigua. «No hay vuelta atrás. Has invocado a las sombras y ahora debes afrontar las consecuencias». Eduardo, atrapado entre el pánico y la ilusión de una salvación, gritó de nuevo: «¡Papá!». La desesperación se convirtió en un eco de dolor, haciendo que el corazón de Javier se contrajera. Quería ser su héroe, la luz que lo guiara de vuelta a la seguridad, pero estaba atrapado en un juego macabro donde cada movimiento parecía ser un paso hacia su propia condena. ¿Entregarte? ¿A qué precio? La figura avanzó y el latido del corazón de Javier resonó en su pecho como un tambor. Tu sacrificio no es suficiente. La sangre tiene diferentes matices, Javier. La pureza de lo que ofreces está en duda. Un sudor frío le recorrió la espalda, mientras recordaba las historias que su abuela le contaba sobre antiguas deidades y pactos. Sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En esos recuerdos había advertencias que no había querido escuchar. La voz de la figura resonó de nuevo, clara y penetrante. Se necesita lo más oscuro de ti, tu mayor miedo. ¿Qué deseas de mí?, preguntó Javier, consciente de que ya nada era seguro. Las sombras lo miraban con ojos que no podían ver, pero que lo conocían mejor que él mismo. Tu confianza, en tu propia oscuridad, en tus secretos más profundos. Vas a tener que ofrecer algo peor que tu vida. Ya has perdido a tu hijo en esta lucha, Javier. Solo tienes que despojarte de lo que sientes que te define. La figura se detuvo, observando cómo los cabellos en los brazos de Javier se erizaban. ¿Aceptarás que la culpa de tu pasado es parte de ti? ¿Dejarás de huir de ella? La realidad de sus decisiones lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces había fallado en su rol como padre? Siempre estaba preocupado por su trabajo, por el miedo de no ser suficiente. La sombra del arrepentimiento lo abrumaba. En esa fracción de segundo, un grito sordo salió de sus labios. «¡No puedo!». Pero las sombras danzaron con alegría, vibrando con cada palabra. Se acentuó el eco de la risa burlona, como si el bosque se regocijara de su desesperación. La figura sonrió, y Javier percibió que los ojos en la oscuridad brillaban con un hambre voraz. No hay escape de esto. La oscuridad es tan parte de ti como la luz. Las palabras lo asfixiaron. Eduardo seguía atrapado, su mirada una mezcla de dolor y miedo. Javier sintió el impulso de avanzar, de rescatarlo, pero el abismo de lo desconocido se extendía ante él. Era un verdadero infierno de decisiones y sacrificios. «Eduardo, aguanta»,
gritó Javier, sintiendo cómo las sombras trataban de apoderarse de su mente. La desesperación lo llenaba, pero también la determinación. Haré lo que sea necesario. Con esa declaración, un temblor recorrió el suelo, como si el mismo bosque estuviera vivo y respirara el peso de su angustia. Las sombras se arremolinaron, transformándose en un torbellino de oscuridad ante él. Entonces, el juego ha cambiado. Acepta tu propia oscuridad y tal vez haya una salida. De repente, la voz del bosque se alzó en un clamor erizado. El sacrificio viene en muchas formas, Javier. En ese instante, una verdad aterradora se reveló a la luz de la penumbra. Podía sentir la conexión desgarradora entre él y su hijo, pero también el tirón oscuro que continuaba llamándolo. Cernía una decisión trascendental, y de un momento a otro se hizo evidente. Lo que Javier eligiera no solo definiría su futuro, sino que podría sellar el destino de Eduardo para siempre. En la próxima respiración, el horror se revelaría por completo. La figura se acercó más, su presencia envolvente al punto de ser tangible. ¿Estás listo para enfrentar la oscuridad de verdad, Javier? La presión en su pecho aumentó, y Javier supo que el momento había llegado. Pero algo, incluso más siniestro, ya se estaba gestando en las sombras detrás de la figura. Esta es solo la primera de muchas decisiones que tendrás que enfrentar, dijo la figura, mientras el pálido fulgor de la luna se extinguía, dejando a Javier sumido en una oscuridad aún más profunda. ¿Sería el sacrificio de su esencia la única manera de salvar a su hijo, o lo llevaría a un destino aún más aterrador? El aire se volvió más denso, casi opresivo, y Javier sintió que las sombras se apretaban a su alrededor, como serpientes dispuestas a estrangularlo. La figura lo observaba, su sonrisa se ampliaba, como un depredador que vislumbra a su presa. Javier podía escuchar su corazón galopar, desbocado, y comprendió que cada segundo que pasaba en esa penumbra oscura lo acercaba más a un abismo del que no podría escapar. ¿Qué pasará con Eduardo?, preguntó, su voz temblorosa apenas un susurro. Las palabras eran una súplica, un intento por encontrar alguna chispa de esperanza en medio del terror. La figura pareció disfrutar del temor en su rostro. Eso depende de ti, querido Javier. Todo lo que necesitas se encuentra en tu interior, si te atreves a mirarlo. La oscuridad que me has traído tiene un precio. Tu hijo puede ser liberado, pero tú debes ser el sacrificio, dijo, su voz ondulante como una melodía obsesiva. Javier apretó los puños. El miedo se mezclaba con la ira. No podía permitir que esa maldad se interpusiera entre él y su hijo. Se dio un paso hacia adelante, retando a la figura que lo observaba con ojos vacíos. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué lugar ocupa mi sufrimiento en tu juego? Las sombras comenzaron a girar. Las risitas burlonas de las entidades invisibles llenaron su mente, insidiosas y crueles. La figura alzó una mano y al instante las visiones de su pasado comenzaron a proyectarse alrededor de Javier. Los recuerdos lo golpearon como un torrente. Su voz, la mirada de sus padres, sus decisiones erradas, el desprecio que sentía por sus propios fracasos. Todo esto puede quedar atrás, murmuró la figura. Solo tienes que aceptarlo. En un instante, la oscuridad y los lamentos se tornaron en una danza macabra, cada figura de su pasado apareciendo, traicionándolo, apuntando con dedos acusadores. Javier sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él y cayó de rodillas, atrapado entre su culpa y el deseo de salvar a su hijo. Eduardo, su voz fue un eco ahogado. Las sombras se retorcieron a su alrededor y en un instante de claridad comprendió que el único poder que realmente tenía era su voluntad de confrontar su oscuro pasado.
La ira y el dolor se transformaron en determinación. «No me quitarás a mi hijo». Con una fuerza renovada, Javier se levantó. «Si debo enfrentar mi oscuridad, lo haré. Pero no a costa de Eduardo. ¿Qué debo hacer?». La figura eruptó en una risa estruendosa, y la atmósfera se cargó de una energía oscura. «Aceptas más que tu oscuridad, Javier. Debes encarar el dolor, el arrepentimiento. Estoy lista para revelar tu mayor secreto, pero también usaré lo más preciado de ti». «¿Qué quieres decir?». Javier se sintió atrapado en un juego del que no podía escapar. La voz de la figura reverberaba en su mente. «¿Qué más puede exigirme? Ya lo he perdido todo». «Eso lo decidirás tú», respondieron las sombras, su eco susurrando a su alrededor. Luego, una nueva figura emergió, un reflejo distorsionado de su propio ser. La imagen se estremecía, como un espejo roto que fragmentaba su propia esencia. «Lo que ves es una parte de ti que temías enfrentar, la culpa por no haber estado ahí para Eduardo». La figura en el espejo rió, un sonido que se sentía como una hoja afilada cortando en su alma. Javier sintió el pánico nuevamente, pero también una claridad desconcertante. «No quiero ser esto». «Entonces, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para ser quien realmente eres?». La figura a su lado lo instó, mientras el pálido fulgor de lo que quedó de la luna brillaba intensamente, arrojando sombras monstruosas sobre el suelo. Sin embargo, una nueva realidad se dibujaba en el horizonte. La figura idéntica a él se acercó, como si le ofreciera una soga de redención, pero también de condena. «Haz tu elección, o tu hijo pagará el precio». El último susurro de esa entidad casi lo rompió. La niebla comenzó a cerrarse de nuevo y Javier sabía que el reloj estaba corriendo. De repente, una niebla espesa se formó alrededor de ellos, oscureciendo aún más su visión. «¿Cuál es el sacrificio necesario para liberar a Eduardo? ¿Qué tan profundo estás dispuesto a descender?». La última pregunta resonaba en su mente. ¿Podría encontrar la fuerza dentro de su propia oscuridad para salvar a su hijo? ¿O lo perdería de una vez por todas? La neblina se volvió espesa y Javier se sintió consumido por ella. ¿Conseguirá liberarlo o quedará atrapado en la oscuridad para siempre? La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Las sombras se arremolinaron a su alrededor como un torbellino oscuro. Javier cerró los ojos. Intentó calmar su mente, pero la risa burlona de la figura resonaba en su cabeza, una canción macabra que lo mantenía atrapado. ¿Qué sacrificio podía ofrecer? ¿Qué parte de su ser podría entregar para salvar a Eduardo? La niebla lo envolvía, y, en medio de esa confusión, vio un destello de luz, una memoria de su infancia. Era un recuerdo brillante cuando su madre lo abrazaba y él se sentía seguro. Pero la imagen se torció. Tan pronto como se sintió protegido, el calor se evaporó y se convirtió en un frío helado. La figura distorsionada se inclinó hacia él. Su aliento helado le envolvió el rostro. «La infancia es un espejo roto, Javier. ¿Vas a destruirlo o serás el que lo arregle?». Su respiración se aceleró. «No entiendo». Su voz temblaba mientras los ecos de su pasado lo perseguían, burbujas de remordimiento que estallaban en su mente. «Tus errores, tus abandonos, permite que la oscuridad entre y abrace lo que has intentado ocultar», le susurró la figura. «Acepta lo que eres realmente si quieres salvar a tu hijo». Con cada palabra, las sombras danzaban más rápido, creando un espectáculo terrorífico que transformaba su propio sufrimiento en un festín grotesco para las entidades invisibles. Javier apretó los ojos, incapaz de soportar las visiones de lo que había hecho y no había hecho. La risa se detuvo. «¿Qué eliges, Javier? La oscuridad es seductora, pero también destructiva». La figura dibujó un círculo en el aire,
mostrándole un camino lleno de luces titilantes. Recuerdos de no haberlo protegido, de dejarlo solo en aquellos momentos frágiles. Javier sintió que su espíritu se desgastaba. «No puedo perderlo. Eduardo necesita a su padre», gritó, su voz resonando con un fuego nuevo. Desesperadamente, miró alrededor buscando formas de escapar de esa prisión de sombras. «¿Padre? ¿Qué tipo de padre eres si no enfrentas tus propios demonios?», respondió la figura burlonamente. Desde el fondo de la niebla emergió la figura de Eduardo, pequeño y asustado, sus ojos brillando con terror. «¡Papá, ayúdame!», gritó. El corazón de Javier se rompió al ver a su hijo. La realidad se retorció, llantos y risas se mezclaron. «Eduardo, cálmate». Su voz se quedó atascada, el peso de la impotencia lo aplastaba. La figura sonrió, satisfecha. «Tu hijo es solo una proyección, un reflejo de lo que has permitido que se convierta. Si quieres rescatarlo, enfréntate a lo que has sido». Las palabras marcaron la chispa de la rebelión en Javier. Aquí no había lugar para la desesperación. «No seré víctima de mis propios temores», gritó, desafiando a la oscuridad que lo rodeaba. El aire hirvió a su alrededor, mientras sus recuerdos se revivían, enredándose en su mente. Al abrir los ojos, se vio a sí mismo, no como un ser quebrado, sino como un hombre con la fuerza de enfrentar su pasado. «Estoy listo», murmuró, reconociendo que el sacrificio no era solo dolor, sino la posibilidad de redención. El resplandor de su determinación cortó la niebla. Las sombras empezaron a retroceder, aunque la figura distorsionada aún se mantenía firme en su lugar, retando a Javier con su mirada seductora. «¿Listo estás para perderte en la oscuridad o te atreverás a reclamar tu esencia?». Sin embargo, antes de que pudiera responder, la oscuridad empezó a retumbar. Las risas se elevaban en alto. Algo iba a romperse, a estallar, y a Eduardo le quedaba poco tiempo. Javier se lanzó hacia la figura en un último intento por romper el ciclo. En ese instante supo que la verdadera batalla no era perderse a sí mismo, sino que el sacrificio podría significar enfrentar cada sombra que lo había atormentado. La neblina se agitó violentamente y en un alarido inhumano el mundo pareció desvanecerse. El silencio se instaló y una nueva figura apareció ante él, un anciano con ojos llenos de sabiduría, pero también con una tristeza profunda. «Es hora de elegir, Javier. Harás lo que nunca hiciste antes, pero hay un precio aún más alto que pagar». Los latidos de su corazón resonaban en su pecho mientras miraba al anciano, sintiendo que todo estaba al borde de cambiar. La pregunta se cernía sobre él. «¿Qué estás dispuesto a perder para salvar a tu hijo?». La figura del anciano parecía brotar de las sombras mismas. Su presencia era a la vez tranquilizadora y aterradora. Javier sintió cómo el frío se profundizaba a su alrededor, como si el aire mismo se negase a dejarlo respirar. «¿Qué quieres decir con un precio más alto?», preguntó intentando mantener la calma. «Cada elección tiene sus consecuencias», respondió el anciano. Su voz era un eco de algo que Javier casi recordaba. «El tiempo no se detiene y la oscuridad busca lo que le pertenece. Debes confrontar lo que olvidaste». Las sombras comenzaron a girar en un frenesí que desorientaba. Javier podía sentirlas cerca, como si estuvieran a punto de devorarlo. Cada latido de su corazón resonaba con un miedo palpable. «¿Qué debo hacer?», demandó, la desesperación filtrándose en su tono. «Aceptar lo que eres», contestó el anciano, «lo que has perdido, lo que has enterrado. Solo así podrás romper el ciclo que amenaza a tu hijo». Javier pensó en sus errores, en las promesas que nunca cumplió. El eco de la risa burlona resonaba en su mente, una melodía antigua que nunca lo había dejado. Si solo pudiera enfrentarla, salvaría a Eduardo. El anciano inclinó la cabeza. «Lo que elijas será liberador, pero a un costo.
Sé lo que significa cargar con una vida en la espalda. El tiempo se detuvo. En ese momento Javier vio su vida como una serie de puertas, cada una cerrada, cada una un recuerdo sepultado. Debo abrirlas, enfrentar lo que he hecho, pensó, aunque el peso de lo desconocido lo hizo estremecer. ¿Y si lo que había dentro era peor de lo que había imaginado? Así es, confirmó el anciano. Esta oscuridad es un espejo. Mira bien o serás consumido. Mientras hablaba, las sombras avanzaron, formando figuras distorsionadas que le susurraban a Javier sus temores más profundos. Manos que se extendían, intentando agarrarlo, figuras de su pasado que reclamaban su atención. ¡Eduardo!, gritó en un arranque de pánico, la voz de su hijo retumbando en su cabeza, un eco de angustia desgarrador. El anciano asintió y el aire se llenó de una tormenta de visiones. Javier vio a su hijo atrapado en una oscura sala de juego, riendo inicialmente, pero su expresión cambió a medida que las sombras comenzaron a acercarse. Cuando Eduardo lo miraba, sus ojos imploraban ayuda. Desesperado, Javier sintió que se le desgarraba el corazón. La decisión se cernía frente a él, un abismo de dolor y arrepentimiento. Sabía que debía enfrentarse a su infancia, sus miedos formados en la soledad, sus vacíos hemáticos que le habían hecho creer que era capaz de dejarlo ir. «No puedo dejar que esto le pase a mi hijo», murmuró acercándose al anciano. «Es hora de enfrentar lo que has negado. Quítate la máscara, Javier. Solo así podrás rescatarlos, a ti y a Eduardo», dijo, impasible. Las figuras alrededor comenzaron a fusionarse, revelando rostros familiares, voces conocidas, su madre, su padre, amigos perdidos. Todos ellos llevaban el peso de sus decepciones y fracasos. Su voz resonó, fuerte. «Soy yo quien debe enfrentarme a esto». Con cada palabra la tormenta de sombras aumentó, gritos y risas se mezclaban frente a él. Javier cerró los ojos, sintiendo que el aire se volvía más denso. Al abrirlos, se abrazó a la resolución. «Voy a romper este ciclo». Pero antes de que pudiera avanzar, un rugido desgarrador retumbó en el aire, sacudiendo el suelo bajo sus pies. «¡No te atrevas!». La figura distorsionada que había estado observando desde el fondo lanzó un grito que heló su sangre. La oscuridad parecía cobrar vida propia, envolviendo a Javier en un torbellino de pánico. «Si entras, no habrá vuelta atrás», advirtió el anciano con tono grave. «El precio a pagar podría ser más grande de lo que imaginas». Javier sintió un sudor frío recorrer su espalda. Mientras el caos lo rodeaba, la pregunta se instaló en su mente. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la verdad, aunque cueste tu propia esencia? Y justo en ese momento, en un destello de luz, el oscuro abismo comenzó a abrirse, esperando ansioso por su elección. Entraría en el velo de lo desconocido, arriesgando su alma para salvar a su hijo, o seguiría siendo un prisionero de sus sombras. La puerta se cerraba y la respiración se hacía pesada. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al hacer frente a la oscura abertura que se manifestaba ante él. Era un abismo en el que se reflejaban imágenes borrosas de su pasado. Risas, conversaciones truncadas, momentos que nunca debieron ser. A su alrededor las sombras retumbaban, susurrando secretos en tonos apagados que desgastaban su determinación. «No puedo rendirme», pensó, aferrándose a la imagen de Eduardo, quien lo necesitaba más que nunca. «Eduardo», murmuró, como si el nombre fuera un mantra capaz de llenar el vacío que lo amenazaba. Con cada repetición, la llama de su resolución brillaba más fuerte. Sin embargo, el eco de sus propias dudas se manifestaba a su lado, un susurro tentador. «¿Y si no eres lo que él necesita? ¿Y si tu verdad es más oscura de lo que imaginaste?» El anciano permanecía tranquilo, observando cómo luchaba con sus miedos. La mirada en sus ojos era tanto un desafío como una advertencia. «Adelante, Javier.
La decisión es solo tuya. Ten cuidado con lo que vas a revelar. La verdad puede ser un arma de doble filo. Las figuras que lo rodeaban empezaron a tomar forma. El rostro de su madre, lleno de tristeza, y su padre, con una expresión de decepción crónica. Sus corazones latían, resonando con el dolor de las relaciones rotas, de las promesas olvidadas. Sin embargo, en su interior, una voz surgió más fuerte que todas las demás. «¡Basta! ¡No más!». Alzó la mirada hacia el portal, donde la luz se tornaba pulsante. Un impulso incontrolable lo empujaba hacia adelante. Avanzó, sintiendo el aire caliente y denso a su alrededor. Fue un paso, luego otro, hasta que perdió la noción del tiempo, sumergido en un río de recuerdos negros. Cada recuerdo era un golpe, cada imagen una punzada aguda en su alma. De repente, un sonido estrepitoso interrumpió el silencio de su introspección. Era la risa de un niño, la misma que había oído cuando Eduardo jugaba feliz antes de que todo se oscureciera, esa risa misma que se volvió un retorcimiento desgarrador justo detrás de él. Javier se dio la vuelta y vio una sombra más clara entre las oscuras figuras. Una silueta familiar que se materializaba del caos. «¡Papá!», decía la figura, sus labios temblando como si la cercanía de la verdad amenaza con romperlo. Era Eduardo, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. «¿Dónde estás? ¡Sálvame!». «Eduardo, estoy aquí. Voy a salvarte», respondió Javier, una mezcla de aliento y desesperación. Pero las sombras se arremolinaban y retrocedían hacia él, tratando de arrastrarlo de regreso. Era un tirón hacia lo más profundo, donde la negación y la culpa se fundían en un solo monstruo. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar?». La voz del anciano retumbó en su oído, clara y penetrante. «La verdad tiene un precio». Javier se sintió invadido por una ola de pánico al recordar todo lo que había dejado atrás, las promesas, los sueños, incluso su conexión con la infancia. La oscuridad se movía y se retorcía como un ser vivo, dispuesto a consumir todo rastro de luz que intentara emerger. «¡No!», gritó, deseando romper las cadenas que lo ligaban al pasado. Extendió sus manos hacia Eduardo, deseando cruzar la distancia que los separaba. Pero, en ese momento, la figura familiar se desvaneció como una ilusión, dejándolo solo una vez más. «¿No te das cuenta? Solo eres un eco en este laberinto», dijo una sombra, burlándose de él. «No, no puedo rendirme», susurró, cerrando los ojos con fuerza. Al abrirlos, sintió un nuevo brillo de determinación. Con un grito cargado de dolor y poder, lanzó sus brazos hacia el abismo, buscando abrazar la verdad de lo que había sido y lo que había hecho. Sin embargo, justo cuando la luz a su alrededor comenzó a envolverlo, el rugido de la figura distorsionada resonó nuevamente, más fuerte que antes, como una tormenta que no se detendría. «No escaparás tan fácilmente». Las sombras se cerraban a su alrededor, empujándolo hacia un destino oscuro. Con cada segundo que pasaba, la opresión del terror se intensificaba y una pregunta sin respuesta se alzaba. ¿Podrá Javier realmente enfrentarse a lo que ha reprimido, o se convertirá en la víctima de sus propios demonios? La puerta hacia su futuro se cerraba lentamente, y el peso de su decisión lo empujaba hacia las profundidades de lo desconocido. El bosque, cargado de sombras, pareció entender la lucha interna de Javier. A medida que las risas burlonas de las sombras retumbaban en su mente, una feroz determinación comenzó a brotar en su corazón. No podía dejar que el miedo lo dominara por más tiempo. Con una última mirada hacia el lugar donde había visto a Eduardo, Javier decidió enfrentar el terror. «Voy a hacer lo que sea necesario», proclamó, sus palabras resonando con una fuerza renovada. «No más secretos, no más ocultaciones. Mi verdad será mi salvación». Al dar un paso adelante, sintió una ola de calor envolverlo. Las sombras a su alrededor titubearon como si se sintieran amenazadas por su decisión. «Esto no es un juego»,
susurró la figura distorsionada, su voz cargada de desdén. El sacrificio no se lleva a cabo solo en la piel, Javier. Este es un sacrificio del alma. ¿Estás seguro de lo que deseas? Javier se apretó los puños, la emoción burbujeando dentro de él. Recordó cada momento en que se sintió incapaz, cada instante de duda que había tenido sobre su valía como padre. He sido débil, pero no más. Estoy listo para enfrentar mis demonios, respondió con firmeza, sintiendo que algo dentro de él se comenzaba a liberar. El anciano, aún en la penumbra, asintió solemnemente. La oscuridad puede convertirse en luz, Javier, si eres capaz de aceptar lo que realmente te define. Con un profundo aliento, Javier dejó que los recuerdos fluyeran. Se visualizó como ese niño perdido en su infancia, acosado por los errores de sus padres, sintiendo que nunca sería suficiente. Pero luego vio a su hijo. Esa mirada de terror en sus ojos le recordó su razón para luchar. No quiero que Eduardo me vea así. No quiero que herede mi oscuridad. Las sombras comenzaron a distorsionarse, formando figuras grotescas que intentaban devorarlo. Javier sintió que las garras afiladas de la culpa lo rozaban, pero en lugar de ceder, extendió sus brazos. Soy el padre que él necesita. Soy más que mis errores. Lo que hay dentro de mí es también amor, esperanza, fuerza. Entonces todo se iluminó. Una luz brillante comenzó a emanar de su pecho como un faro en la oscuridad, y las sombras se detuvieron temerosas, como si tuvieran miedo de esa luz que antes había permanecido oculta. Javier dio otro paso adelante, más fuerte, más decidido, y la luz se expandió, barrera contra la oscuridad que lo había mantenido prisionero tanto tiempo. «Eduardo, te traeré de vuelta», gritó. La figura de su hijo apareció de nuevo, aunque esta vez no estaba atrapada. La conexión que sentía con él era palpable. Su amor lo unía. La luz brotaba con fuerza, y las risas, piezas de sombras, se apagaban lentamente, dejando un espacio vacío y brillante. «Padre», dijo Eduardo, sus ojos llenos de confianza ahora. «Sé que estás aquí. Estoy contigo. Siempre estaré contigo, hijo. Siempre». Javier sintió que un nuevo sentido de propósito lo invadía. Las sombras, incapaces de soportar el brillo, empezaron a retroceder. La figura distorsionada gritó, intentando aferrarse a él, pero ya no podía. La luz que había comenzado a brillar era imparable. Javier avanzó, atravesando la neblina, acercándose a Eduardo. Las sombras a su alrededor se desvanecieron, como si se disolvieran en el aire. Javier tomó la mano de su hijo, y en ese instante un destello deslumbrante iluminó el bosque. Fue como si la luna misma resplandeciera en la noche. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. «Lo hemos superado», dijo Javier, manteniendo la mirada en Eduardo. Los ojos del niño ahora brillaban con vitalidad, y por primera vez en mucho tiempo, el ambiente cargado de terror se había disipado. Era un nuevo comienzo. «Gracias, papá», murmuró Eduardo, abrazando a Javier con fuerza. «Te encontré». Ambos se miraron, y a medida que la luz se expandía, el bosque que había sido su prisión se transformó. Flores comenzaron a brotar, el canto de aves se escuchaba alegremente y el aire fresco se sentía revitalizante. Las sombras que una vez los habían acechado ahora eran solo ecos lejanos de un miedo superado. «Este es nuestro hogar, hijo», dijo Javier con una risa genuina resonando en su pecho. «Ya no hay más miedo». Desde ese día, el bosque ya no representó un lugar de terror, sino un refugio de esperanza. Las historias cambiaron y las risas resurgieron entre los habitantes del pueblo. Javier, convertido en un guardabosques, se aseguró de que ninguna sombra regresara. Y así,
Mientras se alejaban juntos hacia el horizonte, comprendieron que la batalla nunca había sido solo contra las sombras del bosque, sino contra la oscuridad que llevaba dentro. Ahora, juntos, eran luz. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que más personas disfruten de estas narraciones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas, así que no te contengas. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Hazlo ahora.